hablar del programa Europa Creativa, al que ya se ha referido Manuel cuando hablaba de los programas europeos, es otro de los programas que llevamos en la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas. Coordinamos las oficinas de Europa Creativa en España. Y el programa Europa Creativa, a diferencia de Europa con los Ciudadanos, no solo tiene unas convocatorias de ayuda sobre las que os hablarán después Cristian y Manuel, sino también, al ser el programa específico para el apoyo de las industrias culturales y creativas, pues tiene un sistema de avales, tiene una herramienta para facilitar la obtención de créditos por parte de las industrias culturales y creativas. Se dio cuenta la comisión que los proyectos culturales para los bancos muchas veces son difíciles de entender, ¿no? Entonces costaba obtener esos créditos, esa financiación, ese adelanto de financiación para poder poner en marcha un proyecto. Y de ahí surge este instrumento de garantía Europa Creativa. Voy a hacer una introducción rapidísima porque no quiero quitarles tiempo a ninguno de los protagonistas de esta mesa, pero sí que quería, qué es, yo creo que Mónica lo explicará después, mejor que yo, pero sí que quería deciros que desde enero de 2017 que España firma el acuerdo para poner en marcha este instrumento, pues aquí veis los datos del último estudio que encargó la Comisión, son los resultados a 30 de junio de 2018, y como veis aquí, y estamos muy orgullosos de eso, España tiene el 80% de las operaciones realizadas con este instrumento de garantía de Europa Creativa. Y eso es en gran parte gracias a la Sociedad de Garantía Recíproca CREA-SGR, que está aquí Mónica representándola, que está especializada en el sector, en la cultura, y yo creo que es fundamental ese conocimiento que tenéis de las industrias culturales y creativas. Sabéis cómo funcionan y sabéis ayudar al sector a presentarse a un banco, ¿no? Y explicar su negocio, ¿no? Cuál es su modelo de negocio. Quería también destacar de este cuadro el dato, ¿no? Las 386 operaciones que veis aquí, bueno, pues la mayoría, 324, son pymes. No están pensados estos avales para las grandes empresas que lo tienen más fácil, sino que están dirigidas sobre todo a las pymes de la cultura. Y bueno, pues aquí está la prueba, ¿no? Menos de 10 empleados en 324, que son la gran mayoría de... Y ahora ya os dejo este cuadro para que veáis un poco la diversidad de sectores que se han beneficiado del instrumento. Y sin más, voy a ceder la palabra a Mónica Carretero de CREA-SGR para que os explique cómo funciona el instrumento, cómo podéis hacer para conseguirlo. Y es siempre a través de las sociedades de garantía recíproca, tanto CREA como todas las demás que son territoriales y que están en España, que estaban en este primer mapa que tenéis aquí. Pues de qué manera podéis beneficiaros de este aval y conseguir así, con mayor facilidad y en mejores condiciones, un crédito bancario para poner en marcha vuestro proyecto. Mónica, cuando quieras, te lo dejo a ti. Pues muy bien. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. El tema de la financiación, bueno, es a veces un poco difícil, un poco pesado, entonces, pero yo creo que es vital, tanto en la industria cultural como en el resto. Perdón, quería dar las gracias al Ministerio por organizar esta jornada, a la Junta y a Mérida pues, por el acogimiento aquí en la biblioteca. A ver, CREA, tenemos muchas palabras muy raras, ¿no? Que probablemente en el sector de la cultura se entiendan mal. O sea, sois gestores, sois creativos, sois artistas, y entonces nosotros somos una entidad financiera. Y quiero explicar un poco quiénes somos nosotros, porque yo creo que ahí es donde se entiende realmente qué es el instrumento financiero de avales, que es una pasada, pero que dicho así dices, bueno, ¿cómo me ayudaba a mí Europa Creativa en mi proyecto en concreto, ¿no? Aunque luego tenemos aquí pues, dos empresas con las que hemos trabajado y que yo sé que van a poder contar la verdad. Nosotros contamos la nuestra, decimos que somos estupendos, pero luego, bueno, pues que también los que realmente se han beneficiado cuenten un poco
No, es que ha cambiado un poco lo de rojo, no es que sea más importante, ¿eh? Se me ha transformado la presentación. A ver, somos una entidad financiera, entonces SGR pues son unas siglas un poco raras porque somos una entidad financiera particular. Nos supervisa el Banco de España, o sea que estamos sometidos a toda la regulación como el Banco Santander o como cualquier otro banco. Pero lo único que damos son avales. Entonces, no nos gustaba hablar mucho de avales, o por lo menos a mí, que participo en bastantes jornadas, porque nadie siente que necesita un aval, ¿no? O sea, todos sentimos que lo que necesitamos es dinero. Pero un aval, dices, ¿realmente es lo que necesito yo? Entonces, nosotros fuimos una entidad que nació por el propio sector, que yo creo que esto es determinante, como ha dicho Grial, eso ha hecho, o sea, el sector nos ha creado, entonces hace que le conozcamos, y si es un sector nuevo hacemos de todo por conocerle, somos mucho más cercanos en la industria que al sector financiero, y luego nacemos por una dificultad, nacimos creados por el sector audiovisual, por el Ministerio de Cultura, la entidad, el Instituto de Cinematografía y la entidad de gestión, que es el GEDA, de productores. Y nacemos pues porque van al banco a contarle su proyecto y no les da financiación nadie. ¿Por qué? Por distintos motivos. Pues en concreto en el audiovisual puede ser que el proyecto es muy grande y la empresa es muy pequeñita. Que se habla de intangibles, ¿no? Dices, ¿y dónde está? Aquí pues a los bancos les gusta el ladrillo, ¿no? ¿Dónde está la oficina donde tienes algo que pueda ver? Y el sector cultural pues es muy intangible. Entonces, sea por motivos del sector o sea por motivos de la banca, pues eso que a lo mejor no le interesa del todo, está acostumbrado a trabajar en otros sectores y sigue empujando ahí. Entonces, crea, que nos llamábamos de otra forma, nos llamábamos audiovisual de hecho y cambiamos el nombre gracias a este instrumento, ¿no? Y entonces lo que hacíamos es que nos ponemos en medio y entonces nosotros estudiamos la necesidad financiera y ¿qué le decimos al banco? Al banco le seguimos necesitando, pero simplemente para que preste el dinero muy baratito, porque al banco le decimos que el riesgo lo asumimos nosotros. Entonces, claro, el banco está feliz, porque prestar dinero sabiendo que se lo van a devolver, pues ya el sector le preocupa poco, el tipo de empresa y demás. Entonces, es verdad que no financiamos, o sea, no es una subvención, no somos inversores, nosotros lo que facilitamos son préstamos que hay que devolver. Entonces, a cualquier tipo de entidad, puede ser una entidad sin ánimo de lucro, o sea, no vamos buscando la rentabilidad de los proyectos, vamos buscando que si cuesta 100, tiene que generar mínimo 100 para que yo pueda ir a financiar esta parte. ¿Vale? Entonces es un poco distinto de lo que se hablaba antes de mecenazgo, patrocinios, eso es directamente, aquí tengo el presupuesto, aquí tengo cómo se financia, mecenazgo, presupuesto, venta de entradas, todo eso financia y nosotros estamos para adelantar ese dinero. Por eso es un dinero que luego cuando llega hay que devolverlo. Entonces, todo este rollo para decir que el instrumento de garantía nos ha ayudado a entrar en otros sectores. O sea, venimos del audiovisual y gracias a que ha habido un programa con esa preocupación en que llegara la financiación pues, al resto del sector cultural y creativo, pues a nosotros nos ha hecho meternos en otras áreas que no fueran audiovisual. Y de hecho, bueno, tenemos un ejemplo de audiovisual y un ejemplo que no es de audiovisual. Estamos, bueno, pues los sectores pueden ser todos los que ha señalado Grial antes. Es verdad que estamos más centrados quizá en teatro, en música. ¿Por qué? Pues para intentar adquirir una experiencia. Un poco, o sea, desarrollar una experiencia, conoceros, entramos en contacto con las asociaciones, con las instituciones que trabajan, o sea, ¿cómo aprendemos? Pues aprendemos de vosotros, ¿no? Entonces, es vital. ¿Qué hace este instrumento? No me ha dado dinero directamente, o sea, muchas veces me preguntan, ¿y este dinero cuándo llega? El dinero está ahí, reservado para nosotros. Entonces, ¿cómo se usa? Si hay un proyecto de los que financiamos que va mal, pues yo voy a tener que pagar al banco.
pero a su vez yo llamo a Europa Creativa y en concreto en esta parte lo gestiona el Fondo Europeo y decirle, me tienes que reembolsar esto porque no ha ido bien. Entonces, claro, cubre parte del riesgo que asumo, lo cual me hace, pues que claro, que tenga una voluntad muchísimo mayor para hacer operaciones y de hecho pues los números están ahí, porque claro, cuando uno tiene menos riesgo pues se lanza más, ¿no? Pues no es lo mismo patinar sin casco, sin coderas y sin nada y tirarte por la cuesta a ir un poco protegido, ¿no? Y entonces esto nos da esa tranquilidad, esa protección. ¿Cómo trabajamos? Este cuadro lo he intentado así reflejar para enseñar que nosotros hacemos todo, ¿vale? Entonces, ¿hacemos todo en qué sentido? Que no es que yo te dé un aval y luego tú tengas que ir al banco a contarle lo mismo que me has contado a mí o de otra forma que tengas que buscarlo. Nosotros realmente lo que las empresas o los autónomos se ponen en contacto con nosotros. Hacemos un primer filtro para ver si encaja con nuestro perfil, porque muchas veces quieren que ocupamos un puesto, o sea, una parte de la financiación que no es para nosotros, o sea, el que llega con una actividad pues que es de un riesgo alto y me dice que lo necesita todo, pues realmente nosotros no podemos cubrir eso, ¿no? Pero sí que es verdad que llegan, si pasan ese filtro, les pedimos información del proyecto, ¿vale? Nosotros todo gira en torno al proyecto. El proyecto es el que se analiza y es lo que nos distingue del banco. O sea, el banco analiza empresas y por eso no consigue dar nada, ¿no? A no ser que alguien tenga muchos bienes o tenga un perfil para el banco más atractivo. Entonces, nosotros lo que estudiamos es el proyecto. Si el proyecto es viable, entonces vamos a tener que pedir información de la empresa y demás, porque por procedimiento no nos podemos saltar. Bueno, pues el Banco de España marca unos procedimientos y tenemos que seguirlos. Pero la empresa no es el análisis el fuerte, ¿no? El fuerte es el proyecto. Y de hecho la experiencia nos demuestra que hay grandes empresas que llegan con proyectos que no están cerrados y se les dice que no, y empresas muy pequeñitas que llegan con proyectos cerrados o muy recientes y se les dice que sí y se les da la financiación. Entonces lo importante es que CREA lo gestiona todo. Entonces nosotros pedimos la información, lo estudiamos y si se aprueba pues se lo mandamos al banco, de forma que es más amigable, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un perfil distinto y entonces estamos disponibles a cualquier, o sea, cuando nos llaméis a contarnos, pues si hay gente que dice, pues nos vemos, fenomenal, lo único que estamos en Madrid, entonces, pues bueno, muchas veces dificulta y de hecho, pues nos hemos conocido hoy, o sea, como José le conocí en Segovia, o sea, muchas veces los eventos hacen que nos conozcamos, que es súper agradable, o sea, nos encantaría conocer a todos, pero también tenemos que hacer uso pues de las herramientas, ¿no? Entonces, nada, nos ponemos en medio, el proyecto lo estudiamos, vemos qué financiación necesita el proyecto y es una de las claves del éxito. No solo que sea barato el préstamo, sino que se adapte al proyecto, que si el proyecto no genera ingresos en 6 meses, el préstamo tiene que, o sea, no hay que pagarlo en 6 meses, o sea, porque si no ya te estrangula, ¿no? Entonces el estudio del proyecto es para ver si nos encaja en nuestro perfil de bajo riesgo, porque es así, tenemos un perfil de riesgo muy bajito, si encaja y luego qué tipología, ¿no? Entonces yo creo que el éxito está demostrado pues porque desde el 2005 hemos dado más de, pues casi llevamos 450 millones de euros y eso yo creo que ya se ve, ¿no? Es decir, que el acceso a la financiación es vital en este sector y en cualquiera, porque tener la tranquilidad de tener la financiación hace que te centres en lo que realmente es lo tuyo, que es una producción teatral o una producción audiovisual o lo que sea. Pero claro, mientras que uno no tenga cierta tranquilidad de que va a tener el dinero para llevarlo a cabo, pues es muy complicado. Pedimos mucha información, no hay que asustarse, mucha, porque si pongo un ejemplo ni de teatro ni de cine, pero de música, pues viene un festival o un evento y entonces pues necesito saber
¿qué vas a hacer? Porque lo vas a hacer, ¿no? Pues es que llevo 3 años haciéndolo. Bueno, pues es una situación, no lo hacía con una empresa y me he puesto por mi cuenta, somos un grupo de amigos, lo que sea. Entonces, ¿qué vas a hacer? Hay que preguntar al proyecto, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué? ¿Cuánto te cuesta? Y cómo vas a recuperar ese dinero. Entonces, eso hay que pensarlo antes. Hay sectores que están más acostumbrados a pensarlos y hay sectores que a lo mejor me dicen, pues no, eso ya lo pensaré. Hombre, pues claro, hay que pensarlo, o sea, ¿de dónde van a venir los ingresos? Pero no solo por devolver el préstamo, sino, pues yo siempre, muchas veces lo digo, por saber si es una actividad de la que puedes vivir o no, o de la que puedes vivir sufriendo un montón en determinados momentos. Entonces, hay que saber, pues como una economía familiar, ¿no? Cuánto dinero tengo y entonces si puedo comprar tomates de un tipo o de otro. Y es vital. Entonces, los números no están reñidos con la cultura. Aquí se ha hablado de que al revés, se habla de cosas de decir, hacerse atractivo para las empresas. O sea, la cultura no está reñida con nada de eso, con ser seductores, tanto para captar como para financiar, y entonces nosotros ayudamos muchísimo, muchísimo más que a lo mejor otro tipo de entidades donde vas y si no lo cuentas como tiene que ser, has perdido la oportunidad. Nosotros te vamos a preguntar o te vamos a ayudar a que nos lo cuentes, o sea, lo que queremos saber y nos des la información. Se ha comentado también, no somos la única SGR que hay en España, porque hay 18, entonces está Estraval, que está disponible a hacer también y a financiar este tipo de proyectos. Lo único lo que nos distingue, que muchas veces hace que el resto no sea tan activa en la cultura, es que somos la única SGR sectorial. O sea, nosotros estamos para el sector cultural y creativo y trabajamos a nivel nacional, mientras que el resto de las sociedades de garantía recíproca son regionales, están adscritas a una comunidad autónoma y su objeto es ayudar a la pyme, pero a la pyme que puede ser una carnicería, un taxista o una empresa de lo que sea. Entonces, están menos especializados en lo que es este sector. Nosotros pertenecemos a la misma asociación, colaboramos, o sea que no es decir, ¿y ahora dónde tengo que ir a Estraval o a CREA? Siempre es verdad que somos más ágiles porque conocemos más el sector y cuando necesitamos, pues vamos juntos, entonces somos nosotros los que nos ponemos en contacto con la SGR si lo necesitamos. Bueno, quiero ir rápido porque la información depende mucho del proyecto, entonces lo mejor es que os pongáis en contacto. Los costes, ¿cuánto cuesta esto? ¿Vale? Lo importante, el aval que tiene un coste, pues gracias al Ministerio también, a la parte, a la Subdirección de Industrias Culturales, recibimos una subvención. Entonces esa subvención la recibimos con el compromiso de trasladárosla. Entonces eso hace pues que son operaciones que en general duran poco tiempo, salvo excepciones. Entonces el primer año suele ir subvencionado. Y esto a lo mejor no estáis habituados, o a lo mejor sí. O sea, hay gente que está habituada a financiarse con bancos y, oye, si lo consigue, fenomenal. Si lo consigue en buenas condiciones y en los plazos que necesita. Pero conseguir un tipo de interés del 2 es una pasada. Y lo digo porque personalmente cuando lo pido no me dan eso. Entonces mi banco me ofrece... bueno, así como una cosa extraordinaria, un 7, porque lo que me está dando es un préstamo personal. Entonces, las condiciones son buenísimas. Bueno, luego se podrá constatar, aún así son buenísimas, pero si una empresa llega y nos dice que no tiene ningún problema en ir al banco y pedir financiación, fenomenal. O sea, nosotros no tenemos ánimo de lucro y estamos para la parte del sector que sí que realmente necesita ese apoyo. Estamos disponibles para que nos llaméis, nos escribáis por email. Tenemos una plataforma online para hacer solicitudes que Ángeles nos puede contar su experiencia.
Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa, decirme, ¿el proyecto está? O sea, normalmente contestamos enseguida si sí o si no. Si lo vemos como viable, si lo vemos más o menos viable, empezamos a pedir información para estudiarlo. Y no sé si me dejo algo, pero bueno, tanto preguntando como seguro que vosotros también podéis aportar una visión súper real porque es vuestra experiencia, así que os paso la palabra. Gracias, Mónica. Bueno, pues habéis visto que escuchando a Mónica todo parece más fácil, porque esa cercanía con la que lo cuentas, luego lo podéis contar después vosotros, también existe cuando llegas con un proyecto y quieres que te acompañen en todo el proceso para conseguir esa base. Como decía Mónica, las SGRs tienen, gracias al instrumento de garantía de Europa Creativa, bueno, pues una parte del riesgo cubierta a través del Fondo Europeo de Inversiones, que facilita también que puedan coger más operaciones, puesto que tienen el 70% cubierto. Así que ya cedo la palabra primero a Ángeles por alusiones, que nos cuente. Ángeles tiene una compañía, Badulaque, y bueno, pues ha sido beneficiaria de este instrumento a través de Crea SGR. Cuéntanos qué ha supuesto para vosotros y cómo lo conseguiste, cómo ha sido esa experiencia, lo bueno y lo malo, queremos escucharlo todo. Pues, buenos días, soy Ángeles Vázquez, directora de la compañía de artes escénicas de Badulaque, de aquí de Extremadura, concretamente del norte de Cáceres, un pueblecito muy chiquitito. Pertenezco a la España despoblada, Guapos de Yuste, donde decidimos hace 20 años poner nuestro espacio de creación y poner unas bases de sembrar cultura. Y a partir de ahí, bueno, pues viajamos por todo el mundo. Y en ese tránsito de la vida de nuestra compañía, pues este año decidimos presentar nuestra última producción al Festival de Aviñón, con lo cual suponía un sobreesfuerzo, primero a nivel producción, y básicamente la primera parte, el primer apoyo con el que nos encontramos es la financiación. Y el Aviñón, para todas aquellas personas que no lo conozcan, significa alquilar un teatro, alquilar una vivienda, pagar durante un mes a una compañía con 9 personas de elenco artístico, sus seguros sociales. Es decir, bueno, pues ser un productor teatral como si fueras uno grande, ¿no? Pero realmente eres uno chico y no dispones de ese fondo económico, de ese colchón para poder llevar a cabo pues un sueño, ¿no? Así que haces cuentas y ves en qué números te mueves, y en esos números pues efectivamente sabes que parte de toda esta actividad va a ir a tu riesgo, y hay otra parte que, bueno, que necesitas, tienes vías como el Ministerio de Cultura, ayudas a giras, Junta de Extremadura, también sus ayudas a giras fuera de la comunidad, parte que tú asumes como empresario, y luego una taquilla. Y tienes que empezar a pagar desde ya, desde que decides que vas a hacerlo, empezar a pagar. Con lo cual yo tengo la suerte de ser una empresa que tiene una línea de crédito, una póliza, y que podía haber funcionado perfectamente por ahí, pero como era tan extraordinario para nosotros el gasto, decidimos pedir otra línea de financiación que soportara únicamente este proyecto, que era Aviñón. Con lo cual nos ponemos en contacto a través de la plataforma, hacéis una labor de estudio a ver cómo... Y aparece Crea en la búsqueda que haces, y me puse en contacto con ellos. Lo primero, eso, tuve que redactar un proyecto donde se definía claramente qué iba a invertir y cómo iba a recuperar ese dinero, ¿vale? Por si algún día vais a utilizarlo, pues esa información es muy básica. Tienes que saber qué dinero te va a costar hacer ese proyecto y cuáles son las vías, tanto vías de subvenciones públicas, vías privadas, ventas, cómo lo vas a recuperar. Porque yo creo que en parte eso para vosotros es fundamental para que, por ejemplo, a mí, al final, pues fuera un éxito, ¿no? Consiguiera que esa parte de dinero que yo necesitaba en el mes de febrero, fuimos a Aviñón en el mes de julio, y pues fuera efectivo. Yo en el mes de marzo ya tenía en el banco el dinero que necesitaba y pude hacer frente a un montón de pagos que se me venían ya de frente,
y que la póliza de crédito de la empresa iba a funcionar para su dinámica diaria, para su gira, para su otra forma. Así que Aviñón, gracias a Perea, bueno, pues fue el primer empujón económico que es tan necesario. Y yo lo hice todo, efectivamente, a través de la plataforma online. No tuve que ir a Madrid. Efectivamente, pues como cualquier banco, te pide, bueno, pues documentos que a través de tu gestoría le dices, a ver, el anual, los IVA de los 3 últimos años, no sé, la memoria del impuesto de sociedades, Bueno, tienes gestoría y le vas acribillando a mail y necesito esto. Y ahora pues nada, que nosotros volvimos de Aviñón y ha sido toda una experiencia. Al final también te posicionas, al final hay que arriesgar si nos dedicamos a esto. No solo podemos esperar que nos caigan cosas de subvenciones, yo ya tengo claro que en el riesgo está el éxito. Así que gracias a ayudas de estas plataformas como Perea, pues los riesgos también van. Al final también cuando organizaciones así creen tu proyecto, para ti también tienen un punto más de valía, porque tú te lo crees, pero cuando gente de fuera también se los empieza a creer, pues el empujón es como va siendo más sencillo, porque realmente todo tiene tanto trabajo y tanto esfuerzo que pequeñas ayudas emocionales también, además de la parte financiera, pues aportan muchísimo. Y esa es todo lo que puedo contar. Muchas gracias, Ángeles. Pues tenemos a otro beneficiario del instrumento y que ha trabajado con CREA SGR también. Cuéntanos tu experiencia, es director de The Glow, la productora extremeña, y bueno, pues explícanos en el sector audiovisual, que como explicaba Mónica, es en el ámbito en el que se creó esta SGR y ha trabajado más tiempo. Ahora habéis ampliado y nos alegramos mucho porque realmente los demás sectores necesitan quizá incluso más, ¿no?, ese apoyo, pero bueno, en el sector audiovisual tenéis más experiencia. Cuéntanos cómo ha sido. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo soy José María Fernández de Vega y soy el productor de Glow. Glow es una empresa pequeñita, sobre todo antes de hacer el laberinto de las tortugas, era una empresa muy pequeñita, como la mayoría de las empresas que se dedican a algo cultural o creativo aquí en Extremadura. Nosotros trabajamos inicialmente como empresa de servicio y en 2012 decidí hacer mi primer proyecto de producción propia, que era un cortometraje. Solicité las ayudas a cortometraje que me concedieron, además, nos concedieron en aquella época como unos 28.000 euros, una cosa así, para hacer un corto de imagen real. Claro, las ayudas que nos concedían en aquel momento, pues igual que ahora, tenías que hacer el corto, acabarlo de arriba abajo, y una vez que terminado el cortometraje, pues era cuando te hacía el pago la Junta de Extremadura. Entonces, claro, nosotros, lógicamente, como empresa pequeñita que éramos, pues necesitábamos dinero circulante para poder hacer el corto. Así que me fui yo a mi banco, todo ilusionado y feliz. Yo solo había pedido un crédito en mi vida, que era para comprar mi piso, que eso, claro, era sota, caballo, rey, estaba todo estandarizado. Pero cuando fui yo a pedir un crédito para hacer un cortometraje, me dice el del banco: ¿qué es lo que vas a hacer? Digo, yo voy a hacer un cortometraje. ¿Y cuánto dinero necesitas? Digo, pues yo necesito como mínimo por los 29.000 euros que me han dado, más algo más. O sea, necesito, porque una parte de dinero tengo yo, pero otra parte tal. Dice, vale, ¿y esto cuánto va a dar beneficio? Esto es un cortometraje. Esto no da beneficio. Silencio del director, ¿no? Entonces, digo, no, pero esto me proyecta, tal, esto proyecta a largo plazo, tal, cual. Tú quieres un crédito, yo te doy un crédito. Me tienes que avalar con tu casa, con tus cosas, con todo lo que tengas y tal y cual. Y efectivamente nos dieron el crédito, pero claro, porque avalaste con todo lo que tenías y demás, y bueno. Entonces ahí fue mi primer acercamiento al mundo de la financiación para el cine, y vi que fácil no parecía ser. Claro, cuando me metí en esta movida en la que me he metido de Puño en el laberinto de la tortuga, que pasábamos de un presupuesto de 60.000 euros a
a un presupuesto de 1.800.000 euros, pues el del banco ni fui, directamente. Ni fui porque sabía lo que me iba a decir, ¿no? Entonces, este proyecto os cuento un poco. Además, yo como soy extremeño y como tengo una empresa relativamente parecida a las que entiendo que vosotros tenéis, os cuento un poco para que entendáis la dimensión de cómo se financia y dónde entra CreaSGR. Nuestra película tenía un presupuesto de 1.800.000 euros. 1.800.000 euros era el dinero que nosotros pensábamos que podíamos conseguir, lo cual no quiere decir que lo tuviésemos. Tú empiezas a conseguir piezas de la financiación por muchas vías. Nuestra película tiene participaciones de televisiones, tiene dinero privado, nuestro propio, y tiene algunas ayudas públicas, ¿no? Yo, por ejemplo, como coproductor extremeño, no es una producción mía solo, es una coproducción. Empezamos coproduciendo 2 socios, uno de los cuales tenía mucha experiencia en producción de cine y yo que no tenía ninguna experiencia en producción de largometraje. Esta era mi primera película. Entonces, yo solicité y conseguí la ayuda al largometraje de la Junta de Extremadura, que nos concedían 250.000 euros, y los dos solicitamos y conseguimos la ayuda del ICA, que entre los dos eran 373.000 euros. A mi socio le daba un 51% y a mí un 49%, que era el porcentaje de coproducción con el que empezábamos. Vale, entonces, en principio tienes comprometido dinero para empezar a hacer la película, pero es un compromiso. El dinero todavía no está. La Junta de Extremadura, cuando te dice que te va a conceder 250.000 euros, no te los da. Te dice que te los va a dar. Y la televisión, cuando entra, te compromete un dinero, pero no te lo da. Te dice que te lo va a dar. Entonces tú tienes mucha gente que te dice que te va a dar dinero, pero no tiene dinero. Tal igual que cuando yo fui a hacer mi corto. Entonces, ¿dónde entra CreaSGR? Ahí. Ahí. Claro, si yo hubiera ido al banco a decirle que me dé dinero para hacer una película que no sé cuánta taquilla va a hacer y que no sé exactamente cuándo la voy a terminar ni a cuántos países se la voy a vender, es decir, cualquier institución, cualquier entidad te pide números, sea un inversor privado, lo que quieren son métricas, ¿no? Claro, ¿qué métrica le puede dar una empresa como la mía que nunca ha hecho largometraje? Ahora sí, ahora está guay, ahora estamos compitiendo por los Oscars, qué bien, pero hace 2 años, 3 años, yo era José de Almendralejo, que está loco y quiere hacer una película de dibujo animado. Entonces, ahí es donde, efectivamente, pues entra CreaSGR. Mi socio, por ejemplo, sí que tenía experiencia en pedir y en descontar, que es como llamamos nosotros en el argot al que te adelanten el dinero que te has comprometido, sea de la Junta de Extremadura, sea de una televisión. Tú lo que empiezas es a disponer de dinero que vas a tener cuando termines la película. Pero claro, necesitas ese dinero para empezar a hacer la película. Entonces, efectivamente, pues nos reunimos con Pedro, el responsable del área de audiovisual en CreaSGR. Les contamos el proyecto que pensábamos hacer, les contamos el nivel de financiación que teníamos en aquel momento, que no era el 100%. Es decir, no teníamos todo cerrado, tenía buena pinta. Había muchas partes, pero faltaban otras partes por cerrar. Entonces, ellos ven si en principio el proyecto les parece viable. Claro, ellos se dedican a eso, conocen el sector, lo que hacen es pues eso, ellos intermedian ante un banco para, avalando ellos, aunque luego tú tienes que avalar también, que ahora hablaré un poco de eso, intermedian para que el banco te conceda ese dinero. El procedimiento ¿en qué consiste? Bueno, pues una vez mostrada esa disposición, te piden muchos papeles, o por lo menos me parecieron muchos, pero bueno, tampoco había hecho nunca una cosa como esta, no sé si eran muchos o pocos. Efectivamente, a mi asesoría los tenía acribillados de necesito esto, otra vez no estás aquí, ¿qué quieres ahora? Y le presentamos todo, y una vez presentado todo, pues eso es, dan la aprobación. Y en este caso, pues nada, consistió, pues vamos a Madrid, a una notaría. Yo decía, Dios mío, digo,
esto de pedir dinero para hacer una película, digo, yo soy el único loco que está aquí, y abre la puerta Santiago Segura, digo, no, estamos todos igual, básicamente, en la notaría centro de Madrid. Entonces, pues nada, te conceden el dinero, el dinero siempre va a dos cuentas, tienes que abrir, nosotros el banco era Banco Sabadell, hay una parte de dinero que va a una cuenta que tú no puedes tocar, que es una parte del dinero que está ignorado, de ahí se van a ir cobrando los intereses que sean necesarios durante el tiempo que estás disponiendo del dinero, y efectivamente, si todo va bien, al final de los compromisos que tú vas teniendo con tus financiadores, sea la televisión, sea la Junta de Extremadura o sea lo que sea, tú vas diciendo a la CREA-SGR, oye, que ya me van a liberar este dinero. Entonces, además, las instituciones son las que tienen que... o sea, el dinero no llega a tu cuenta, llega a la cuenta del banco, y son entre ellos los que van cancelando el crédito y demás. Entonces, yo, por ejemplo, pues tenía por ejemplo, la Junta de Extremadura, como os digo, son 250.000 euros que te lo dan en dos plazos. Pues cuando llegó el primer plazo cancelamos la mitad, cuando terminamos la película, hicimos la justificación final, se canceló la otra mitad. Si queda algo en la cuenta ignorada, como al fin y al cabo forma parte del crédito, pues te lo liberan y ya está. Los intereses tú en principio ni te vas enterando porque están en la cuenta ignorada, tú sabes el dinero que tienes, sabes que eso es lo que tienes con lo que tienes que contar. Y en principio, o sea, para mí ha sido muy fácil y además, o sea, yo estoy seguro que sin CREA-SGR, o sea, la película no se hubiera podido hacer, pero vamos, porque incluso aunque hubiésemos ido a Extraval, por ejemplo, pues las sociedades de garantía recíproca están especializadas cada una en su área, en su sector. Lo que yo quería hacer era una película de cine, de animación, tan rara y tan grande respecto a lo que aquí hemos hecho en audiovisual en Extremadura, que era difícil que supongo que entendiesen la necesidad de estar gastando dinero durante 2 o 3 años para terminar cerrando el proyecto y demás. Así que por mi parte, la verdad es que CREA-SGR ha sido fantástico, nos ha funcionado muy bien. Lo único que no me ha gustado mucho, pero es algo que, como tampoco, no sé si pertenece a este proyecto en sí, por las características que tiene o otra. Tú cuando el banco lo que hace es, te avala, ¿no? O sea, CREA-SGR te avala frente al banco, pero luego tú igualmente tienes que avalar la operación con tu... Sí, ahora supongo que Mónica nos puede explicar. ¿Un aval sobre otro aval? A ver, lo cuento... Sí. Primero, felicidades, porque es que vamos, nos puede venir a sustituir a cualquiera en CREA, o sea, que si tienes un ratito dentro de la producción, no, porque es verdad que eso lo ves en el audiovisual, es verdad que lo está contando como es la financiación en audiovisual, pero lo has contado todo perfectamente, cómo trabajamos, cómo lo hacemos. Entonces, explico primero lo del aval, ¿vale? Lo que nosotros damos al banco es un aval que es líquido, es como dinero, ¿vale? Yo le estoy dando un papel que si el banco no cobra, inmediatamente me lo piden y se transforma en dinero, ¿vale? Lo que nosotros estamos pidiendo es un aval, o sea, no quiero quitarle hierro en el sentido que lo firmas en la notaría, sí, no hay ninguna carga sobre ningún bien, si tienes bienes o si no tienes bienes, no importa. De hecho, no lo he contado hasta el final, que en general lo suelo contar, o sea, no hay ningún problema con decir que pedimos firma, ¿no? Pero se estudia el proyecto, se estudia la empresa y si eso sale adelante, se estudia al promotor. ¿Por qué? Pues porque es un sector muy personalista. Porque si no la sacas tú, no es una frutería, ¿no? Que de pronto abre al día siguiente otro y tendrá su impacto, pero sigue vendiendo la fruta y hay un traspaso muy automático. Entonces, nuestro éxito también se basa mucho en que nos cuenten, o sea, que la responsabilidad no sea nuestra, sino que nos cuenten, nos contéis cómo lleváis el proyecto
Y sí, hay un retraso, que hay veces que los hay, o sea, que hay veces que pasan cosas. Pues es la forma un poco, cuando uno firma, pues ha firmado. Y entonces la experiencia es que casualmente que peor nos han ido los que no nos han firmado, porque no nos han avisado de nada, no hemos tenido tiempo de reacción con el banco, etcétera. Entonces, es verdad que, y sobre todo cuando el proyecto es más largo, pero lo pedimos en la mayoría de los casos. En los únicos casos a lo mejor que no pedimos es si la operación es pequeña, pero como criterio, o sea, siempre se ve como negativo, ¿no? Y dices, ¿por qué tengo que firmar? Que son conceptos totalmente distintos, firmar y luego, o sea, es el banco que tiene una hipoteca sobre tu casa a lo mejor y le cuesta quedarse con tu casa. Nosotros tenemos una firma que es un compromiso. Pero entonces se tiende a pensar cuando mal, pero también nos ha pasado que a lo mejor, oye, le va tan bien a José que vende su empresa. Entonces, si me ha firmado, me avisará. Si no me ha firmado, yo acabo avalando, imagínate, pues una empresa india que llega y dice, pues estoy expandiendo mi negocio en España. Entonces, por muchos motivos pedimos la firma y es una cosa que lo que no permitimos es que tengáis que firmar al banco. Al banco firmamos nosotros. Entonces, cuando hay un problema nos quitamos del medio al banco y nos quedamos, intentando resolverlo. Entonces, ¿cómo lo intentamos resolver? Pues en general, buscando a ver qué solucionar, porque a lo mejor me dices, mira, estoy ido mal, pero estoy con otro proyecto. Entonces, a lo mejor con otro proyecto, otro calendario y demás, pues las cosas se solucionan. De hecho, tenemos un nivel de fallidos, de proyectos que no han ido bien, que es bajísimo. O sea, ya le gustaría a la banca tener nuestros números. Entonces, ¿eso por qué es? Pues es un mix de todo, de conocer el sector, de crear una cuenta, como ha contado él, que hay veces, no siempre, pero que el dinero, la cuenta es siempre de la empresa, o sea, no es de crear. Pero se notifica a la televisión en este caso o a otro y decirle, mira, en lugar de pagar en otro sitio, paga aquí. Porque esa cuenta ya tiene un titular así para cancelar préstamo. Entonces, nadie tiene que tomar una decisión, nadie tiene un proyecto donde en un momento dado, pues de pronto gasta dinero en otra cosa. Entonces, esos automatismos, y una de las cosas que nos ayuda un montón es la firma, porque de verdad, o sea, no tenemos la estructura de seguir todos los proyectos que tenemos abiertos y que financiamos. Entonces, al final, la carga es vuestra. Son vuestros proyectos, estamos ahí gracias a que tenemos una cobertura grande, pero sois vosotros. O sea, el proyecto no puede ser mío de la noche a la mañana porque financiamos avalamos el 100%. Entonces, todo ese mix, pues es verdad que hay veces que no gusta, pero bueno, ayuda. O sea, yo cuento esto porque si vais a pasar por el trámite posiblemente os lo encontraréis y, o sea, yo digo, yo nunca he hecho nada parecido a esto antes, entonces yo lo asumí como una cosa más y también lo entiendo, o sea, que entiendo que tú como empresario tienes que, si alguien está dando la cara por ti, pues tú tienes que, si no das la cara tú, ¿quién la va a dar? Entonces, entiendo que así y ya está. Luego también os cuento, para que lo tengáis en cuenta, por ejemplo, que en este caso en concreto, no sé si es así en general, que en este caso que partíamos de una coproducción, había ocasiones en las que teníamos que firmar por la operación nuestra y había veces en las que yo tenía que firmar por la operación de mi socio, que eso es jodido, o puede ser jodido. Entonces, todas estas cosas también son cosas que hay que tener en cuenta, porque tú sabes lo que tú haces, pero hasta qué punto sabes lo que hace tu socio. Entonces, os digo esto, igual que os he dicho, que la película esta no se hubiera hecho si no hubiera sido porque era SGR. Entonces, por eso decimos, hay que contar lo positivo y lo menos positivo. Pues a mí, en esta ocasión, a mí esto, no, por ejemplo, de hecho, yo en mi caso tengo mis concesiones, o sea, la parte de financiación que mi empresa había conseguido, que era una subvención Junta de Extremadura, una subvención ICA, están cerradas. Sin embargo, pues, mi socio todavía
está cerrando algunas de las cosas y yo tengo todavía riesgo por su parte, porque todavía no ha cerrado. No ha cerrado por temas de tiempo o lo que sea. Entonces, eso te genera incomodidad e incertidumbre. Pero claro, esto es como cuando te casas, ¿no? Que cuando te casas con alguien tienes una socia o tienes un socio que también, yo qué sé, pues tiene cosas fantásticas y tiene su incertidumbre. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo lo cuento por eso, porque, por ejemplo, yo aquí en Extremadura no le podía preguntar a nadie sobre una situación parecida porque ninguna película en Extremadura se ha producido de estas características. Yo creo que es que no ha habido ni coproducciones de este tipo, de este ámbito. Entonces, bueno, pues... Pero vamos, que también os digo que, por ejemplo, cuando yo mis inquietudes surgían, ¿no? Y yo llamaba a Pedro, oye Pedro, ¿y si esto pasa así, qué pasa? Nosotros estamos para ayudar y para facilitar las cosas y no somos un banco, es decir, que no vamos a por ti, que si algo sale mal, pues ya buscaremos la salida, de hecho, muchos proyectos que no salen bien del todo se pueden intentar solucionar en un proyecto posterior y demás. Pero bueno, eso es lo bueno y eso es lo malo. Muchas gracias, José María. Bueno, ya lo ha dicho Mónica, tenéis a Mónica y a Pedro en audiovisual, en CREA SGR, y lo has dicho tú también, ¿no? Esa flexibilidad de luego con otro proyecto buscar la manera, esas soluciones, en fin. No sois un banco y eso se nota, ¿no? Pues, salvo que quieras añadir algo más, Mónica. No sé si había alguna pregunta. No. Si hay alguna pregunta del público, sí. Yo tenía una que consistía entre, no estaba entendiendo bien la firma o no la firma, pero lo habéis respondido después. Está claro que se traban garantías personales de los promotores. Eso. ¿Y había otra pregunta ahí? Sí, va en esa línea. Yo no acabo de entender cuando habla de la firma entre ellos y el promotor, en qué consiste quiero decir, qué vincula esa firma. Coger las garantías del promotor. Sí, o sea, esa firma es una firma que te vincula en el sentido de decir que te compromete a hacer frente al préstamo que te estamos facilitando, ¿vale? Con CREA. Entonces, y efectivamente, del promotor, porque es una cosa que no he comentado, o sea, no del hermano, el padre, el tal que sí que tiene los bienes. No nos puede firmar nadie que no sea el promotor, que no sea el que me va a dar las garantías de que involucre, ¿no? Entonces, bueno, jurídicamente, legalmente tiene sus implicaciones, quiero decir, si el préstamo lo paga y desapareces, pues yo puedo ir y demandarte. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la experiencia? O sea, la experiencia es que somos lo que somos, una entidad que ayuda al sector, que no tiene ánimo de lucro y que no va, o sea, no te voy a echar de casa, ¿vale? Ahora, si tienes otro proyecto, sí que nos sentamos y intentamos valorar, pues si en un plazo completamente distinto o si se puede empezar a cancelar, ¿vale? Ahora, también te digo, si un productor o quien sea, ¿no? Tenemos más experiencia en el audiovisual, no lo paga, ¿no? No lo paga y de pronto descubrimos que tiene una colección de coches clásicos impresionante. Pues me lo pagas, vamos, voy a hacer de todo porque lo pagues, porque este dinero, ¿vale? Estamos trabajando años después gracias a la buena gestión del dinero que tenemos. Entonces, en parte es público y en parte es privado. Somos una entidad privada, entonces nos debemos a un montón de gente y cada vez a más. Entonces, la gente que participa directamente en CREA, la gente del Ministerio que nos apoya con subvenciones, Europa, la Comisión. Hombre, si ves todos a los que tienes que casi asusta, ¿no? Entonces, en su día cuando se creó, pues estábamos en otros momentos y había dinero y se creó CREA fenomenal. Nosotros, o sea, gracias a que tenemos este fondo, cuando hay cuando un proyecto no va bien, pagamos al banco, una parte la recuperamos. Y otra parte sale de nuestro bolsillo. Entonces, si nosotros no tenemos como un buen hacer a la hora de operar, pues es que ya estaríamos cerrados. O sea, y los millones que hemos dado y que seguimos dando, que seguimos facilitando, es gracias a eso. Pero aún así, o sea, yo lo entiendo perfectamente, pues, además lo has contado muy bien, de que tengo que firmar por el coproductor. Es que si a mí me llega alguien y me dice que no se fía, pero bueno, entonces el proyecto ya no es viable para mí, porque ya le veo un componente de riesgo
que a lo mejor no es para mí, es para alguien que le vaya a ganar más dinero. O sea, el riesgo va remunerado. Nosotros somos de bajo riesgo y muy baratitos. Entonces, claro, hay gente que dice, y esto no es que no lo hacemos todo. Entonces, en el momento que empieza a tener componentes de riesgo, empieza a ser una operación que no es para nosotros. Entonces, no pasa nada, hay proyectos estupendos que no podemos financiar, porque son proyectos y de hecho la realidad es que si es muy pequeñito, a lo mejor es la familia y demás quien ayuda, o subvenciones, y hay otros proyectos donde entra gente pues en música, hay veces que cobran el 20 y pico %. Claro, el que quiere, o sea, para determinada parte de la financiación. Bueno, pues en la vida es todo así, ¿no? Es decir, si hay algo que es muy baratito será porque el componente de riesgo que tiene lo vemos bajo, ¿no? Entonces, bueno, legalmente tiene sus connotaciones, pero en el día a día, en nuestra vida es que, bueno, pues la morosidad es baja, cuando pasa, en general, tenemos la capacidad de solucionarlo, y hay veces que no, obviamente, o sea, el saco se ha reducido con los años, eso es verdad. Si ganamos dinero, lo llevamos a esa bolsa para futuros proyectos fallidos, y un poco funciona así. Muchas gracias. Tú lo has mencionado y yo creo que es uno de los modelos más fáciles para vosotros y más útiles para el sector, que es el adelanto de una subvención pública que ya está concedida, porque las administraciones pagamos muy tarde. Entonces, bueno, ahí el riesgo es muy bajo, o sea, realmente si ya te la han concedido la vas a recibir y es una manera de que tengáis liquidez para sacar adelante un proyecto. Ahora vamos a hablar de las convocatorias de ayuda de Europa Creativa y hago aquí un aviso. Ese tipo de ayudas de Europa Creativa sí que no se pueden adelantar con este sistema porque como son dos instrumentos de Europa Creativa para ayudar al sector no son compatibles. Pero todas las demás subvenciones públicas que vayáis a recibir sí que se pueden adelantar mediante estos avales de creación. Así que muchas gracias a los tres por haber